Pedro Castillo dice que secuestraron a su familia y a él cuando se dirigían a la Embajada de México. Ahora, señor magistrado. Buenos días, ya tienen solucionado. Su Sí. nombre completo y su DNI, le voy a dar 3 minutos, señor Castillo, para que sea breve sobre los hechos. Nada más. Gracias, señor magistrado. ¿Quién habla es el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, identificado con DNI 27427864. Señor magistrado, cuando yo decido conducir a mi familia a la Embajada de México por los hechos que venía sufriendo mis hijos y mi esposa, decido irme en el mismo cofre, en la misma movilidad del presidente de la República. Pido que me acompañe el señor Aníbal Torres para ir y volver. Y cuando estábamos a la altura, cerca de la prefectura, detienen la movilidad y empiezan a apuntar con metralletas donde iba yo con mi esposa y mi hija, y en el carro posterior estaba mi hijo menor, Arnold. Y a ambas movilidades empezaron a apuntar, a ametrallar. Y cuando le pregunto a mi seguridad, baja de la movilidad, le digo, ¿qué cosa está pasando? Luego regresa y dice, hay una orden para conducirle a la prefectura. Dígame, señor magistrado, ¿eso no es un secuestro? A raíz de eso se generan todas estas cosas. A raíz de eso es cuando se presentaba, me daban formatos. En todo caso, firma esto, firma lo otro. Se aparecieron muchas personas. Se llenó de policía la prefectura. Venían y se identificaban varios fiscales, sabiendo la fiscal de la nación. Todo esto era parte de un complot. Entonces, a raíz de eso es que se genera. Yo iba, no estaba jugando, no había ningún tipo de flagrancia. Estaba yendo a dejar a mi familia en la Embajada de México porque el hostigamiento a una familia que viene del interior del país era enorme. Hicieron un allanamiento a Palacio de Gobierno en horas de la noche. Encontraron a mis hijos dentro de su cama y cuando aparecen la gente, en todo caso los uniformados en Palacio de Gobierno, en su propio domicilio, mis hijos estaban traumados. Por eso es que, frente a los hechos, decido quedarme acá para ver de qué manera solucionamos los casos que tiene el país y dejar a salvo a mi familia. Y a raíz de eso se genera este secuestro. Por lo demás, debo agradecer este espacio y ratificar lo que mi defensa el día de hoy ha manifestado. Muchas gracias. Gracias. Declaración brindada en audiencia de tutela de derechos solicitada por José Pedro Castillo Terrones. Desde el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, juez a cargo Juan Carlos Checle Soria. Fuentes, lo escuchamos, tiene 20 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Recurrimos ante su digno despacho, señor magistrado, con el propósito de que indudablemente se tenga presente lo vertido también en nuestro escrito. Al margen de ello, lo sustentamos oralmente para que oportunamente su despacho, en el entendimiento que nosotros podamos discernir, declare fundada la solicitud de tutela de derecho contra la fiscal de la Nación, Luis Patricia Benavides Vargas, en cuanto al acta de intervención policial de Foja 2928 de la carpeta fiscal y en el incidente de tutela en el 1.3. Excluya el material probatorio recabado por la Fiscalía a cargo del caso de la intervención policial de fecha 7 de diciembre redactado en la sede de la región policial de Lima, cito, en la avenida España 400. Señor magistrado, con el debido respeto, está acreditado y demostrado que el acta de intervención de fecha 7 de diciembre del 2022, realizado por el coronel PNP Walter Brian Eric Ramos Gómez, conforme a su despacho lo paso lectura, dice, acta de intervención policial. En el cercado de Lima, siendo las 14:42 aproximadamente del día 7 de diciembre del 2022,
El instructor coronel PNP Walter Brian Eric Ramos Gómez, jefe de la División de Seguridad Presidencial, y el comandante PNP Miguel Ángel Carpio Zúñiga, jefe del Departamento de Escolta de Seguridad Presidencial, a horas 13:20 aproximadamente, fuimos alertados por el mayor PNP Luis Alarcón Trujillo, jefe de escolta presidencial, del desplazamiento con dirección desconocida del señor presidente de la República, siendo que la familia presidencial abordó 2 vehículos asignados a su servicio. En el primero de ellos a Lilia Paredes Navarro, su menor hija A.C.N. y el doctor Aníbal Torres Vázquez, cuando nos encontrábamos en la altura de la intersección de la avenida Tacna y avenida Nicolás de Piérola. El CSPNP Nilo Aladino y ordenó al S1 PNP José Michel Grandes López, conductor del vehículo de placa número TEGI 552, entre paréntesis cofre, se dirigía a la Embajada de México, ubicado en la avenida Jorge Bazán. Si es de la embajada, sin embargo, siendo 12:35 aproximadamente, el suscrito recibió una llamada telefónica del general PNP Iván Licetti Salazar, director de Seguridad del Estado, disponiendo que por orden superior se intervenga al señor presidente José Pedro Castillo Terrones del presunto delito de rebelión, artículo 346 del Código Penal, abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal, e infracción y la Constitución Política del Perú, artículo 46. En este espacio nos vamos a detener para establecer que el coronel que redacta esta acta de intervención solamente redacta el recorrido y las formas cómo se ha ejecutado, mas no desarrolla el delito materia de imputación. Ninguno de los 3 delitos. Es decir, no desarrolla los hechos materia de imputación respecto al delito de rebelión. Tampoco desarrolla el de abuso de autoridad. Y por último, combina y señala de que existe un delito de infracción a la Constitución Política del Perú. En el entendido de que si hubiera existido una infracción a la Constitución del Perú, artículo 46, no ha señalado cuáles son los hechos que permitan establecer de que mi patrocinado haya infraccionado este artículo 46. Paso, en segundo término, a exponer sobre el segundo párrafo de dicha acta de intervención policial. Dice, motivo por el cual se dispuso detener a la comitiva Cofre a la altura de la intersección de la avenida Garcilaso de la Vega y avenida España, frente a la Clínica Internacional, procediéndose a la intervención y detención del Pedro Castillo Terrones, que por medida de seguridad fue trasladado a sede de la región policial urgentes y necesarias del pueblo. Si tenemos, señor, cuenta, nos detenemos acá si tenemos en cuenta que fue intervenido, ¿no? Y detenido en ese instante por corroboración propia de mi patrocinado. Él ha establecido que él fue cercado por los policías al carro, lo cercaron y de ahí bajó el teniente Nilo a preguntar por qué y dice que hay una orden para que sea conducido a la delegación de la Avenida España. O sea, esa intervención, para aclararlo y establecer que fue impropia de una intervención del delito de flagrancia. Pasamos al tercer párrafo de dicha acta de intervención. Cabe indicar que encontrándose el detenido en las instalaciones de la región policial, ¿no?
Lima, el doctor Aníbal Torres Vázquez, identificado con tu nombre, manifestó que asumía la defensa técnica. Con el debido respeto, en ese momento, la doctora Liz Patricia Benavides sabía y entendía que ya había establecido de que el señor Aníbal Torres en ese momento era abogado del Estado. Tenía abogado número 2 del Ministerio de la Presidencia. Defendía los derechos del Estado y no podía patrocinar a mi patrocinado. Paso al punto número 4. Dice, asimismo es de precisar y señalar que en la otra unidad móvil se encontraba su menor hijo, Arnold Castillo Paredes, con su personal de resguardo, quienes configuraron su récord. En específico, en este párrafo, el PNP ha obviado de señalar las siglas del menor. Ha puesto todo su nombre completo, comprometiendo al menor hijo del presidente de la República, porque le pone su hijo Arnold Castillo Paredes. No le pone las iniciales como estuvo arriba su menor hija ACEN. Es otra posibilidad de que altera el acta de intervención fiscal. También dice, ya estaba primero, segundo, tercero, cuarto, pasamos al quinto párrafo y dice, se deja expresa constancia que en las instalaciones de la región Lima se hicieron presentes la doctora Luz Patricia Benavides, fiscal de la Nación, la doctora María Barreto Rivera, fiscal anticorrupción, y el doctor Marco Guamán Muñoz, fiscal supremo adjunto, a quienes se le comunicó mediante oficio número 1486-20, dice previamente del 7 de diciembre del 2022, la detención del ciudadano José Pedro Castillo Terrones. Bien. En esta parte se le comunica la detención. Si se le comunica la detención, señor magistrado, con el debido respeto, era indudable que el fiscal tenía que dictar la disposición de una investigación preliminar, requisito fundamental para iniciar una investigación de un delito concreto, específico en este caso. Sin embargo, al margen de, si bien es cierto que se dictó esa disposición, eso se dictó después de que la fiscal y los 3 fiscales supremos redactaran el acta de declaración de derechos que está plenamente establecido dentro de los recaudos que nosotros hemos acompañado. Y esta acta, cuando pasamos al antepenúltimo párrafo, se refiere, dice, se anexa el presente acta de notificación de detención, acta de lectura de derechos, constancia de buen trato y acta de registro personal, incautación con su respectivo rótulo y cadena de custodia. Sin embargo, esta acta de intervención fiscal, en forma despropósita, excluye el acta generada por la fiscal de la Nación y los 2 vocales supremos, conforme está acreditado y hemos señalado que se encuentra dentro del cuadernillo que nosotros hemos hecho hincapié. Hay un acta donde participan los 3 fiscales y que este señor lo excluye. ¿Y a qué hora termina? Cierra a las 15:20 y quien lo firma es el coronel Perdele Walter Brian Eric Ramos Gómez, jefe de la División de Seguridad Presidencial. Es sabido, señor magistrado, que un acta de intervención fiscal tiene que estar firmado por el imputado, por el quien es detenido supuesto, cosa que no se ha producido porque esta acta no está firmado por el presidente de la República.
Y digo presidente de la República porque en ese momento, cuando se le interviene, siempre he ostentado el título de presidente de la República. Lo que pasa, con todo respeto, señor magistrado, a veces el periódico, la televisión, ¿no?, en la defensa, y trascendido esto, ¿no?, permiten influenciar y contaminar al magistrado. Incluso pienso que también usted ha sido inducido en error por la fiscal de la Nación. Si esto es así, y si miramos el acta de intervención, el acta de declaración de derechos que se ha hecho la fiscal de la Nación, esta acta de lectura de derechos que corre a foja 22 dice bien claro que participan 3 fiscales supremos. O sea, algo irracional, algo desproporcionado, ¿no? Y con un evidente abuso de autoridad por parte de la fiscal de la Nación y de los 2 fiscales supremos. Que se debe tomar en cuenta y debe tenerse presente que el que habla considera que este solo hecho, este solo accionar de levantar un acta desproporcionada al margen de la Constitución y de la norma del Código Procesal Penal, indudablemente han incurrido en delito, porque han fabricado un acta desproporcionada y es un delito de abuso de autoridad, y me permito, desde mi punto de vista, apreciar como técnico en la abogacía, de que este es un delito contra la fe pública. Si verificamos esta acta que levantaron, ¿no?, los aquí presentes fiscales supremos, se redactó a las 14:30, a las 14:20. Y si tenemos en cuenta que el acta de intervención fue terminada a las 15:52, estamos hablando de una apariencia de 40 minutos, 30 minutos su participación. Pero no solamente es eso. El acta de lectura de derechos que practica la fiscal de la Nación y los 2 fiscales es un acto que duplica lo que hizo el fiscal, duplica lo que hizo el señor Ramos Gómez, ¿no? Porque él ya había hecho una declaración de derechos, conforme nosotros hemos adjuntado en nuestros recursos, en nuestro escrito, ¿no? Y que está incorporado en el oficio 1483-2022, cuando le comunican a la fiscal de la Nación de que ella era supuestamente competente para poder ejecutar acta a foja 25 del escrito de nosotros. Hemos acompañado al acta de lectura de derechos y hecha por el señor Gómez, y el acta de lectura de derechos por la fiscal. Y si nos verificamos a qué hora termina la acta de lectura de derechos que hace el señor Gómez, el coronel Gómez, es a las 13:50. Y la otra acta es a las 14:20. Es decir, media hora después. 2 actas. Bien. Estas irregularidades que están descritas, que hemos manifestado, señor magistrado, se escucha muchas veces, con el debido respeto, que dice que la Constitución le permite la acusación a la fiscal de la Nación. O sea, que el presidente puede ser acusado por 4 delitos. Y diversos constitucionalistas dicen que no puede ser investigado. Que sí puede ser investigado, perdón. Pero si esto es así, la Constitución no dice que debe ser investigado. Tenemos que ir a ver el Decreto Supremo 052 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Le quedan 2 minutos, doctor. ¿Cómo no, doctor? Tenemos que revisar eso. Si efectivamente le permite que la fiscal de la Nación le permite investigar. Sin embargo, la fiscal de la Nación le oficiaron y comienza a realizar una investigación sin excluir a los 2 fiscales, dicta la disposición. O sea, participaron 3 y no excluyó a los otros 2, no dictó ninguna disposición. En consecuencia,
en análisis concreto de los previstos, vulneraron la ley policial última que ha salido en este año, el decreto legislativo 12/67, que en ella establece que solamente pueden investigar delitos la dirección criminal, conforme establece este decreto legislativo sobre la ley de la policía. Se advierte que de la lectura de derecho no guarda coherencia con los hechos descritos, porque no describe hechos de la rebelión, ni tampoco de los otros delitos. Las actas, la directiva 003 del 2016. Por consecuencia, señor magistrado, con el debido respeto, estamos pidiendo la exclusión de dicha acta porque se vulneró sus derechos constitucionales del debido proceso conexos al derecho de defensa. Porque una persona, del momento que es intervenido y detenido, tiene que ser notificado de la detención. Y por último, para terminar, señor magistrado, si se había cometido un delito de flagrancia, he tenido la oportunidad de escuchar su disertación en algunas oportunidades de justicia, que cuando se comete un delito de flagrancia, el que prevé es el fiscal de turno. Por eso hablamos de jurisprudencia, de jurisdicción y competencia, que no ha tenido a bien enfocarse en esto. Establece el Ministerio Público. Y el ministerio y el policía tenía que haber puesto un delito de flagrancia, no a su despacho, con todo respeto, sino tenía que haberlo puesto al juez de investigación preparatoria. Sin embargo, lo inducen a usted en error, con todo respeto, y considero que la fiscal lo induce en error y comete este abuso de derecho que evidentemente viene afectando a mi patrocinado, puesto que fue detenido en calidad de presidente constitucional de la República. Por estas consideraciones, señor magistrado, solicito, con el debido respeto, que atienda el clamor de nuestro pedido y por el amparo de la justicia, que Dios ampara en primer lugar y la justicia del hombre debe tener presente en estos hechos. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias. He concluido. Gracias. Doctora Sack, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor juez supremo. Luego de escuchar a la defensa técnica del investigado José Pedro Castillo Terrones, así como a la revisión de su escrito de tutela de derecho, esta fiscalía solicita muy respetuosamente que se declare infundado este recurso de tutela de derecho por los siguientes argumentos que voy a pasar a exponer. Con referente a que no se ha consignado sus generales de ley en el acta de intervención del expresidente Castillo Terrones, al respecto, señor juez supremo, según el Manual de Documentación Policial aprobado por Resolución Directorial 776-2016, DIRGEN, de fecha 27 de julio del 2016, de manera genérica señala, el acta es un documento en el cual se hará constar lo siguiente: una descripción detallada de una actuación o hecho relacionado con la función policial, cuya finalidad es dejar constancia de lo acontecido. Su denominación variará dependiendo del acto del cual se da fe. En concordancia a ello está la directiva para la intervención policial de flagrancia del delito, aprobado a través de directiva 34-2016 de la DIRGE, de la Policía Nacional del Perú, de fecha 7 de marzo de 2016, en la cual indica que el acta de intervención es un documento que debe contener lo siguiente: se plasmará cómo se produjo el hecho, materia de intervención, adjuntando las actas formuladas. Es decir, la finalidad del documento denominado acta de intervención es consignar la forma y las circunstancias de la intervención, detallándose las circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores de la actuación policial. En el caso concreto, se puede verificar, como lo ha señalado la defensa técnica, el acta de intervención de fecha 7 de diciembre de 2022, elaborado por el coronel Ramos Gómez, Walter, jefe de la División de Resguardo Presidencial, contiene el detalle de la intervención y la detención del expresidente Castillo Terrones por causal del delito flagrante, supuesto cuasi flagrancia,
previsto en el artículo 259, numeral 3 del Código Procesal Penal. No obstante, sobre las actas según el artículo 121, numeral 2 del Código Procesal Penal, establece lo siguiente: la omisión en el acta de alguna formalidad solo la privará de sus efectos o tornará invalorable su contenido cuando de ellas no puedan ser suplidas con certeza sobre la base de otros elementos de la misma actuación o actuaciones conexas, siempre que provoquen un agravio específico e insubsanable a la defensa del imputado o de los demás sujetos procesales. Teniendo de la revisión del acta de intervención y documentación adjunta, se encuentra pues suficientemente acreditada la identidad del investigado Castillo Terrones, conforme lo voy a detallar a continuación. Está el acta de notificación de intervención, de la misma fecha, 7 de diciembre de 2022, que se consigna lo siguiente: señor José Pedro Castillo Terrones, domicilio Centro Poblado, Chubur, distrito de Anguía, Chota, Cajamarca, firmado de puño y letra por el investigado Castillo Terrones, señalando el número de su DNI y poniendo su huella digital. De la misma manera, está el acta de lectura de derechos de fecha 7 de diciembre de 2022, donde se consigna lo siguiente: se informa al señor José Pedro Castillo Terrones, identificado con DNI número 27427864. Esta acta también fue firmada por el expresidente Castillo Terrones, de puño y letra, y también colocó su huella digital. También está el acta de registro personal e incautación de la misma fecha, que consigna lo siguiente: se procede a realizar la respectiva acta de registro personal del ciudadano José Pedro Castillo Terrones con DNI 27864, siendo firmada de puño y letra por el investigado Castillo Terrones, colocando su DNI y su huella digital. Y también la constancia de buen trato, de la misma fecha en la cual se consigna también el nombre completo del investigado José Pedro Castillo Terrones, siendo firmada, ¿no?, de puño y letra por el investigado Castillo Terrones, colocando el número de su DNI y su huella dactilar. Por lo tanto, señor juez supremo, la comunidad de las actas policiales levantadas en sede policial ese día, el 7 de diciembre de 2022, permiten de manera suficiente tener por identificada al investigado Castillo Terrones, con su nombre completo, con su DNI y su domicilio real. Sobre el punto que señala sobre la omisión de la constancia de negativa a firmar el acta de intervención por parte del entonces detenido Castillo Terrones, que también hace mención en su escrito, no lo ha oralizado, pero hace mención este punto en su escrito de tutela. Primero, hay que tener en cuenta que el acta de intervención es un documento elaborado por el efectivo policial que interviene, por lo que las actas no firmadas por los imputados no carecen de eficacia probatoria como prueba preconstituida. Según este criterio, es asumido por la Sala Suprema Permanente a través de la Casación 294-2021 Lima Norte, así también conforme a los fundamentos del recurso de nulidad 19.094-2018, que señala: se debe tener en cuenta que los intervenidos no están en la obligación de suscribir documentos que lo vinculan a un acontecimiento delictivo, pero esto no desacredita o desmerece la intervención. Por otro lado, de acuerdo al numeral 1 y 2 del artículo 121 del Código Procesal Penal, señala: el acta carecerá de eficacia solo si no existe certeza sobre las personas que han intervenido en la actuación procesal. En atención a ello, se puede advertir que el acta de intervención está acompañado de otras actas, como es el acta de registro personal e incautación, el acta de notificación de detención, el acta de lectura de derechos y la constancia de buen trato. Todos estos firmados de puño y letra por el expresidente Castillo Terrones durante el procedimiento de detención e intervención a cargo del personal policial. Máxime aún, se debe tener en consideración que en etapa preliminar esta misma acta de intervención fue valorada
y contrastada con otros elementos de convicción para sustentar el requerimiento de prisión preventiva, la misma que también lo valoró la Sala Suprema Permanente a través de la apelación 256 de 2022. Señala la defensa técnica también que sobre la comunicación de los hechos imputados al intervenido Castillo Terrones sin la presencia de su abogado defensor. Según la Directiva para la Intervención Policial en flagrante delito, aprobado a través de Resolución Directorial 135-2016, de fecha 7 de marzo de 2016, señala: el policía interviniente, mediante el acta de lectura de derechos del detenido y el acta de detención, debe hacer saber al imputado, presunto autor o partícipe, de la manera inmediata y comprensible que tiene derecho a conocer los cargos formulados en su contra, en caso de detención, a que le exprese las causas o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra. De acuerdo a ello, se tienen los siguientes actas: el acta de lectura de derechos, en la cual se consignó lo siguiente: causa o motivo de la detención por encontrarse incurso en flagrante delito del delito de rebelión, artículo 346 del Código Penal, abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal, e infracción a la Constitución Política, artículo 46, siendo firmada de puño y letra por el investigado Castillo Terrones. También está el acta de notificación de detención de fecha 7 de diciembre de 2022, que consigna lo siguiente: por medio de la presente se le comunica a usted que se encuentra en calidad de detenido en este sede policial por encontrarse incurso en flagrancia delictiva del presunto delito de rebelión, artículo 346 del Código Penal, abuso de autoridad, 376 del Código Penal, e infracción constitucional a la Constitución Política del Perú, artículo 46. Hecho ocurrido el día 7 de diciembre de 2022 a las 13 horas con 42 minutos aproximadamente. Por lo que se encuentra pues acreditado que la Policía Nacional sí cumplió con informar sobre los cargos y los motivos de la detención al entonces detenido Castillo Terrones. También señala la defensa técnica sobre la entrega de la orden de detención en las instalaciones de la región policial Lima. Según el literal F de las disposiciones complementarias de la Directiva para la Intervención Policial en flagrancia de delito, la Resolución Directorial 135-2016, señala: las actas deberán levantarse en el lugar de los hechos. Excepcionalmente, se elaborará o continuará su formulación en la unidad policial competente, dejando constancia de las razones que conllevaron a estos dos supuestos. Sobre el particular, en el acta de intervención de fecha 7 de diciembre de 2022, se consignó lo siguiente: se dispuso detener a la comitiva procediéndose a la intervención y detención del señor Pedro Castillo Terrones, quien por medida de seguridad fue trasladado a la sede de la región policial Lima, cito, en la avenida España 400, a fin de realizar las diligencias urgentes y necesarias de acuerdo a ley. Entonces, se tiene que la Policía Nacional dispuso el traslado del entonces detenido Castillo Terrones por medida de seguridad. Claro está que la víspera, el 7 de diciembre de 2022, como es de público conocimiento, como salió en los medios de comunicación, existió una gran convulsión social, lo que hacía imposible realizar la diligencia in situ. Inclusive la sede policial, región policial Lima, fue rodeado por manifestantes simpatizantes de la gestión del exmandatario. Resulta oportuno traer a colación también lo resuelto por la Sala Suprema Permanente en el recurso de casación 294-2021, en su quinto fundamento señala lo siguiente: no es un requisito esencial que el acta se levante en el lugar del suceso. También otro de los puntos que señala la defensa técnica y que cuestiona es que se adjuntó un acta de lectura de derechos y se ocultó otras confeccionadas por la fiscal de la Nación y otros. Con el oficio 3297-2022 DIRNOS, de fecha 17 de diciembre del 2022, el jefe de la División de Investigación de Delitos contra el Estado, el coronel Wilson Sánchez Sánchez, comunicó a la Fiscalía de la Nación sobre la recepción del entonces detenido Castillo Terrones,
adjuntando, entre otros, el acta de lectura de derechos de la misma fecha, cuyo contenido ha sido detallado anteriormente. Ello debido a que el efectivo policial interviniente había cumplido con poner a disposición de la División de Investigaciones de Delitos contra el Estado al detenido Castillo Terrones. De conformidad con el artículo 166 del Decreto Supremo 026-2017, reglamento del Decreto Legislativo 1267 de la Policía Nacional de Perú, la División de Investigación de Delitos contra el Estado es la unidad orgánica de carácter técnico, operativo y especializado responsable de prevenir, investigar y denunciar bajo la conducción jurídica del fiscal los delitos que atentan contra la seguridad del Estado en sus distintas modalidades en todo el ámbito nacional. Ahora bien, con lo anteriormente señalado, se debe tener por esclarecido que el acta de lectura de derechos confeccionados por el coronel Walter Brian Eric Ramos Gómez formaron parte del accionar policial en casos de detención por causal de flagrancia delictiva, de conformidad con el literal C de la Directiva de Intervención Policial de Flagrancia Delictiva, Resolución 135-2016. En ese entendido, el acta de lectura de derechos de fecha 7 de diciembre de 2022, elaborado por la Fiscal de la Nación y otros en sede regional policial, correspondió a una actuación fiscal liminar. Asimismo, dicha actuación correspondió a que el oficio 1483-2022 se le había comunicado a las 14 horas con 05 minutos del día 7 de diciembre del 2022 sobre la detención del expresidente Castillo Terrones. Ergo, el acta de lectura de derechos levantada por la Fiscal de la Nación y otros no forma parte, pues, de las actas policiales establecidas en la Directiva para la Intervención Policial en Flagrancia Delito, aprobado por la Resolución Directorial 135-2016, de fecha 7 de marzo de 2016. Por lo tanto, se debe rechazar todas afirmaciones formuladas por el recurrente, en el sentido de que se habría ocultado documentación. Tal es así que dicha acta de la Fiscal de la Nación obra a folios 2 y 3 de la carpeta fiscal. Finalmente resulta malicioso y tendencioso el ofrecimiento de estos documentos por parte recurrente, ya que en ningún extremo de los estados corre de manera simultánea o consecutiva. Otro de los puntos que señala es sobre la presunta desnaturalización del objeto de acta de intervención. Según el recurrente, en el acta de intervención se debe plasmar cómo se produjo el hecho en materia de intervención, apuntando las actas formuladas. Pero lejos de ellos no se consignaron las generales de ley, y que según lo anterior se podría inferir que Castillo Terrones no fue comunicado de los cargos por su detención. De la revisión del acta de intervención, que el coronel Ramos Gómez Walter cumplió con detallar las circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores de la detención del investigador Castillo Terrones, se consignó información suficiente para identificar plenamente al entonces detenido Castillo Terrones, tanto más si en la misma acta de notificación e intervención se puede verificar sus datos de identificación conforme lo siguiente. Por medio de la presente se le comunica a usted que se encuentra en calidad de detenidos en esta sede policial por encontrarse en curso en flagrancia delictiva de los presuntos delitos de rebelión, artículo 346 del Código Penal, abuso de autoridad 376 e infracción constitucional a la Constitución Política del Perú, artículo 46, hecho ocurrido el 7 de diciembre de 2022 a las 13 horas con 42 aproximadamente, siendo firmado de puño y letra por el investigado, colocando el número de su DNI, hora y fecha. Estando lo anterior, se debe tener por inexistente las observaciones del recurrente, pues el acta de intervención de fecha 7 de diciembre de 2022 cumplió con su finalidad, que es detallar la forma y circunstancia de la intervención, y según el acta de notificación de intervención, se cumplió con comunicar los cargos y los motivos de la detención al expresidente Castillo Terrones. Finalmente, sobre la actuación del representante del Ministerio Público con anterioridad a la emisión de la disposición de fecha 7 de diciembre de 2022. Se evidencia en el acta de intervención y oficio 1484-2022 de la DIRNOS, a las 14 horas con 20 minutos
del día 7 de diciembre de 2022, la fiscal de la Nación y otros fiscales concurrieron a la sede de la región policial Lima, donde se puso en conocimiento sobre la detención del expresidente Castillo Terrones. Es así que dentro de los actos liminares dispuso dejar constancia de la lectura de derechos al entonces detenido Castillo Terrones. Acto seguido, se dispuso emitir la disposición 1 de inicio de diligencias preliminares, entendiéndose pues que la lectura de derechos no constituye un acto de investigación, sino más bien por el contrario, es un acto destinado a garantizar el derecho de defensa como garantía del debido proceso a favor del investigado Castillo Terrones. La Dirección de Investigación Criminal señala que no investigó y no comunicó a la Fiscalía Provincial, como lo ha señalado. Como bien se ha indicado anteriormente en el oficio 3297-2022, de fecha 7 de diciembre de 2022, el jefe de la División de Investigación de Delitos contra el Estado, el coronel Sánchez Sánchez, comunicó a la fiscal de la Nación sobre la recepción del entonces detenido Castillo Terrones, y no solamente esto, el referido coronel agregó que en el oficio 1483-2022, Virnoes, ya se le había comunicado sobre la detención del mismo. Me queda un minuto, doctora. Sí, me queda un minuto. Este último debido a que el efectivo policial interviniente, coronel Ramos Gómez, jefe de la División de Resguardo Presidencial, ha habido cumplido con poner a disposición de la División de Investigación de Delitos contra el Estado al detenido Castillo Terrones, conforme establece el literal G de la Directiva por la Intervención Policial en Flagrante Delito, aprobado con resolución 135-2016 de fecha 7 de marzo del 2016, en el cual se precisa lo siguiente: se trasladará al detenido poniendo a disposición de la unidad policial competente con el acta de intervención conjuntamente con las respectivas actas levantadas y demás indicios y evidencias de conformidad con las atribuciones señaladas en el Código Procesal Penal. Por estas consideraciones, señor juez supremo, esta fiscalía solicita que se declare infundada el recurso de tutela de derecho presentada por la defensa técnica del investigado José Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Solucionaron el problema del audio en el centro penal? La Procuraduría, tienen 15 minutos. Muchas gracias, magistrado. Sí, muchas gracias, magistrado. Gracias. En representación de la Procuraduría General del Estado, solicitamos se declare infundada la tutela de derechos interpuesta por la defensa del investigado Castillo Terrones por las siguientes consideraciones, además de las ya esgrimidas por la señora Fiscal Supremo. En primer lugar, voy a desarrollar mi disertación en 3 puntos, señor magistrado. Primero, que sí se ha seguido el trámite regular para la redacción del acta de intervención policial conforme a ley. Segundo, que no se puede cuestionar el lugar de la confección del acta y que ello no ameritaría la exclusión de la misma. Y tercero, que en todo momento se ha garantizado el derecho de defensa del señor Pedro Castillo Terrones. Los fundamentos de hecho y de derecho que expondremos a continuación van a sustentar nuestra posición. En primer lugar, se ha seguido el trámite para la redacción del acta de intervención policial conforme a ley. Además de lo ya dicho por la señora fiscal en relación a los instrumentos policiales, consideramos que la alegación de que existía una presunta vulneración a los derechos del investigado en relación a que la defensa considera que en el acta de intervención policial no se consignaron los datos del investigado Castillo Terrones, ni su firma o en su caso su negativa a firmar dicha acta, y que por estas razones esta acta debería ser excluida. Al respecto, señor, es preciso señalar que la ley es clara. El artículo 121 del Código Procesal Penal establece de forma taxativa que el acta de intervención solo podrá ser inválida cuando no exista certeza de las personas que intervinieron en ella, o si faltase la firma del funcionario que la redactó, situación que no se da en el presente caso, toda vez que figura la firma del señor Wilson Sánchez Sánchez, coronel de la Policía Nacional. Asimismo, de que no existiría certeza, eso lo tenemos claro, ya que
detención no solo fue convalidada con las posteriores actas, tal y como los ha mencionado la señora fiscal, sino que esa detención también ha sido televisada, ha sido conocida, ampliamente pública. Entonces, las razones por las que se pretendería la exclusión del acta no están amparadas conforme al artículo 121 del Código Procesal Penal, no debiendo entonces ser merituado esos argumentos, y por lo tanto no sería de asidero la tutela de derechos en relación a este punto, puesto que no existiría una vulneración ni al derecho de defensa ni al derecho al debido proceso del investigado. Perdón, señor magistrado. Como segundo punto, no se habrían comunicado los hechos investigados al señor investigado, al señor detenido en este caso, y se cuestiona la confección del lugar del acta. Por otro lado, también la defensa nos ha argumentado en audiencia ahora que en realidad los motivos por los que se debería cuestionar el acta de intervención no es que no se le haya comunicado los delitos imputados, sino que estos no se habrían precisado, los hechos de la detención conforme a los delitos en los que se le estaría investigando. Ha señalado efectivamente el abogado que se le ha detenido porque estaba incurso en flagrancia por el presunto delito de rebelión, abuso de autoridad e incluso infracción a la Constitución, y que estos sí fueron comunicados, pero que no fueron detallados al señor Castillo Terrones. Al respecto de ello, señor, no solo la jurisprudencia es clara, por ejemplo, la sentencia plenaria casatoria 1 del 2007 señala que la sospecha simple amerita la intervención policial y que ello no exige una precisión alta o motivada de los hechos, que la posición de los hechos o la precisión de los hechos solo se dará a partir de la formalización de la investigación. Es decir, que cuando estamos ante una etapa de detención policial previa incluso a la investigación formal, no es necesario que el personal policial le detalle al detenido los motivos detallados o de forma precisa cuáles son los hechos o cuáles son los caracteres típicos del delito. No es necesario ello. Como segundo punto, se tiene que de la sola sospecha en los casos de flagrancia, conforme además a los artículos 68 y 263 del Código Procesal Penal, se amerita una rápida actuación policial mediante actos urgentes, como evidentemente existiría en el caso de flagrancia, debido a un posible riesgo de fuga, por lo que tampoco es requisito de validez que el acta se levante en el lugar de la intervención. Estaríamos, si no, ante un supuesto de hecho en el que la policía tendría que estar redactando primero las actas y luego deteniendo a las personas, ¿no? Pudiendo válidamente, entonces, las actas ser confeccionadas en la estación policial, esencialmente por razones de seguridad, tal y como se consigna en el acta de intervención en la que se está discutiendo en la presente controversia. Estos fundamentos, además, fueron ampliamente desarrollados en el recurso de nulidad 2006 de 2019 en Lima. Por lo que en relación a este punto, tampoco considera esa Procuraduría que existe un asidero legal para que la defensa del investigado considere que se habrían vulnerado los derechos del investigado, tanto al debido proceso o a la defensa. También indica la defensa del señor Castillo Terrones que el personal policial primero efectuó el acta de lectura de derechos y luego se habría emitido la disposición. Por un tema de formalismo, bueno, si bien se está cuestionando en la presente tutela de derechos el acta de intervención, vamos a referirnos a este punto en relación al acta de lectura de derechos, ya que consideramos necesario de que quede claro que para esta Procuraduría y que, bueno, para el ordenamiento legal peruano, en realidad, la emisión de una disposición fiscal o de una resolución judicial puede ser válidamente dada después de una detención en casos de flagrancia. Eso no vulnera el íter del debido proceso. La situación de flagrancia evidencia que se trata de una situación de emergencia, que requiere del personal policial de una acción urgente, por lo que para la validez de la intervención no es obligatoria la autorización de la presencia inmediata del fiscal. El fiscal puede luego válidamente convalidar estos actos y la policía se encuentra en la obligación de comunicar a la fiscalía que una persona ha sido detenida, lo cual ha sucedido justamente en el presente caso, ya que la fiscal de la Nación, junto a otros 2 fiscales supremos, concurrieron a la estación policial y validaron los actos, emitiendo las respectivas actas que tanto el abogado como la fiscal ya han mencionado. Además, esto se encuentra también validado en los artículos 259 y el artículo 263 del Código Procesal Penal,
La policía se encuentra autorizada a una detención y su inmediata posterior y comunicación al Ministerio Público, aun cuando no exista una disposición fiscal de por medio, razón por la cual es preciso inferir que el acto fiscal bien puede sucederse a la detención en flagrancia. Por lo que tampoco en relación a este punto existiría una posible vulneración a los derechos del investigado. Finalmente, en relación a los argumentos que el abogado ha señalado respecto a que no se habría garantizado el derecho de defensa del investigado, consideramos que estos argumentos deberían ser también tomados en cuenta por esta judicatura, ya que no han sido desarrollados previamente, pero vamos a dejar bien clara la posición de la Procuraduría. La defensa indica que existirían o habrían existido conflicto de intereses de parte del abogado defensor, el señor Aníbal Torres. Señala que no era idóneo para el ejercicio de la defensa del señor Castillo Terrones, ya que era abogado 2 de la Presidencia de la República, es decir, que existiría incompatibilidad en sus funciones para su ejercicio. De ello tenemos 2 puntos. En primer lugar, que lo que corresponde al personal policial no es verificar el currículum del abogado o el estatus laboral que mantiene, o si tiene alguna relación laboral con el Estado, sino, en primer lugar, asegurar la presencia de la defensa técnica del investigado Castillo Terrones, que en este caso se dio a través de la persona del señor Aníbal Torres. Entonces, si es que hubiese existido incompatibilidad en las funciones o en el ejercicio del derecho, en este caso del señor Aníbal Torres, a quien correspondería comunicar ello a su patrocinado, era el mismo abogado. La policía se encontraba ahí para garantizar que que se contaba con una presencia de abogados. Si es que el señor Castillo Terrones consideró en su momento de que el ejercicio de defensa de su abogado Aníbal Torres no era el idóneo, era incompatible en su cargo, pudo haber comunicado estos hechos a la policía y haber solicitado, por ejemplo, una defensa pública. Pero no sucedió de esa forma, sino que ambos consintieron en el ejercicio de la defensa, lo cual además queda validado en los posteriores actas, como en las actas de lectura de derechos, en los que también figuran los nombres de los intervinientes, y también figura el nombre del señor Aníbal Torres como abogado del señor Castillo Terrones, ¿no? Entonces, concluyendo nuestra posición, la tutela de derechos, señor, es una vía de garantía de los derechos de las partes en el proceso frente a posibles lesiones a los derechos fundamentales, tanto del parte del Ministerio Público o de la Policía Nacional. En este presente caso, tal y como lo ha señalado la señora Fiscal Suprema y como lo ha esgrimido esta representación, la policía sí ha garantizado la presencia y el ejercicio activo de la defensa del señor Castillo Terrones a través de su abogado apersonado por él mismo. Entonces, concluimos que no es posible que se haya encontrado en indefensión o se haya vulnerado su derecho a la defensa, aún más cuando se tiene un argumento tan débil como el que el señor Aníbal Torres era abogado 2 de la Presidencia de la República, cuando dicho hecho no pudo haber sido conocido por la Policía Nacional. Este derecho a la defensa fue plenamente garantizado en todo momento en el que él se encontraba detenido, hasta su posterior traslado, ¿no? Por los argumentos ya señalados, la procedencia de la tutela de derechos conforme a los términos del artículo 71 del Código Procesal Penal solo es posible con la vulneración de los derechos fundamentales ya señalados en el artículo 71 o si es que no existiese una vía idónea para el trámite de la vulneración de estos derechos. En el presente caso, el señor abogado de la defensa del investigado no ha indicado cuál sería la procedencia o cuál sería la vía por la cual estaría invocando la tutela de derechos, por lo que tampoco se cumpliría el aspecto formal de esta solicitud de tutela. Entonces, habiendo verificado que no existieron irregularidades en la redacción y confección del acta de intervención policial, que el señor Castillo Terrones fue debidamente informado sobre los motivos de su detención y que en todo momento se ha garantizado la defensa del investigado, esta Procuraduría General solicita se declare infundada la solicitud de tutela de derechos interpuesta por la defensa del señor Castillo Terrones. Gracias, doctor. Muchas gracias. Fuentes, tiene 6 minutos para que haga su réplica. ¿Cómo no, señor magistrado? Bien. Como reitero, lo expuesto por el Ministerio Público.
El Ministerio Público pretende justificar el accionar del coronel que redactó el acta de intervención fiscal, pretende convalidarlo con las demás actas que se han generado a nivel policial. O sea, eso ella lo que pretende es convalidar eso. Señor magistrado, esto no se puede convalidar. El acta de intervención, como mismo lo ha dicho, se tiene que narrar los hechos como ella misma lo ha dicho. A confesión de parte, relevo de prueba. Lo ha dicho ella, que tiene que relatarse los hechos. Y entonces, si tenía que relatarse los hechos, ¿por qué razón el policía no redacta su acta de intervención al abogado? Ese sería la. ¿Por qué razón no en el acta de intervención consigna a los tres, a la doctora Patricia Benavides y a los dos fiscales supremos? Si solamente se tiene que redactar solamente los hechos materiales de imputación, ¿no? Entonces, de ahí viene la irregularidad del levantamiento del acta del policial. Por otro lado, nosotros hemos dicho que, de acuerdo a donde se dice el último penúltimo párrafo, dice, se anexa la presente acta de notificación de detención, acta de registro personal. Debió haber dicho 2 actas de lectura de derechos, pero dijo acta de lectura de derechos. Entonces se piensa que ha sido un solo acta. Eso. Como le reitero, señor presidente, cuando un personal determine a un delito de flagrancia, lo primero que hace es detener al individuo, toda vez que se trata de una detención de un delito común, de un delito de comisión inmediata, instantánea, ¿no? Y que si esta puede tener sus efectos, habría que, no es el caso debatirlo, pero si bien es cierto que fue detenido por un delito de flagrancia, por un delito común, cuando se le interviene a un detenido en la práctica por un delito de flagrancia, entonces en ese momento se busca identificarlo. Es más, si ya lo habían llevado a la región policial de España, donde no compete, porque dicen que por razón de seguridad. Señor magistrado, ¿cómo puede decirnos de que por razones de seguridad se le tiene que llevar al presidente cuando hay un delito en común? Es un delito común. No se puede, o sea que por seguridad se detiene a un delito de flagrancia y por seguridad hay que llevarlo a un delito, a una estación, a una dependencia, a una estación donde no es competente para que se le lleve por un delito común. Tenía que habérsele llevado de acuerdo al decreto legislativo 1267. En este decreto 1267 dice, en el artículo 18 dice, Dirección Nacional de Investigación Criminal. No es que se haga la investigación por este señor y directamente por la policía. No. Tenía que haber llevado a la Dirección Criminal, que son los especialistas, conforme dice la ley, e inmediatamente después de haberse dado la disposición fiscal, ¿no? Tenía que haber dado de conocimiento al fiscal de turno, como dice el artículo 2, numeral 24, letra F, al juzgado correspondiente. Por otro lado, quiero ser específico, dice, esta acta, según dice, no se ha dejado constancia, no se ha identificado y que eso puede ser suplido. Pero esta acta, el policía deja en mención que participan, que están ahí, tanto la fiscal y los 2 fiscales supremos. Ellos tampoco firmaron el acta. Ahora nos dirán que no tenían la posibilidad o la obligación de firmarlo. Pero ahí está, él lo consigna al abogado, tampoco firma el acta. Entonces, o sea que después de eso se va a convalidar la detención
se va a convalidar su derecho de defensa. Bueno, la misma fiscal, el principio de legalidad, porque como hemos dicho, se ha convalidado la detención, cuando ella debía, por principio de legalidad, decir, un momentito, yo no soy competente. Y de acuerdo al decreto legislativo 052, ella debió haber dicho, bueno, paso al fiscal superior, paso a otra instancia, al fiscal provincial, lo derivo, lo voy derivando, como dice el artículo 80 del decreto legislativo, a efecto de que él prevea la investigación, pero que se trata de un delito común. No puede haber privilegios, con todo respeto, ni para un congresista, ni para el presidente de la República, ni para un alto funcionario que tenga las prerrogativas del artículo 99, para que de alguna manera ante un delito flagrante se le dé otra connotación. Bien, pero no es el caso. Dice, bueno, dice, le queda un minuto. Como hemos dicho, pretende justificar. Le queda un minuto para que concluya. Doctor. Le queda un minuto. Ya, muy bien. Ya. Bien. Y conforme al artículo 121 a la que se ha hecho mención, el artículo 121, esta acta, si en todo caso tenía que haberse firmado por todos y dejado constancia de que todos han participado. Ahora, el acta de disposición del fiscal. Por último, nomás para podernos entender. Si dice que se dictó la disposición fiscal número 1, antes de la hora y todo, pero ya en los 3 fiscales participaron. Si la disposición fiscal dio, la fiscal de la Nación, una disposición fiscal, ¿dónde aparece la exclusión de los 2 fiscales? ¿Qué disposición ha dictado la disposición de los 2 fiscales para excluirlo de la investigación? Puesto que habían participado 3 y la disposición fiscal tenía que haber sido dictada por los 3. Ese es mi razonamiento. Por eso, solamente para terminar, el procurador público, solamente para terminar, el procurador público nunca participó en el momento de la detención ni de la disposición fiscal. Los procuradores públicos, representación del Estado. Eso para poder quedar aclarado. Eso es todo, doctor. Gracias. Señora fiscal, tiene 6 minutos. Muchas gracias, señor juez supremo. Bueno, señalarle a la defensa técnica que sí, el Ministerio Público aplica la ley y sobre todo lo tiene bien presente los derechos fundamentales. No obstante a ello, aplicamos el artículo 121.2 del Código Procesal Penal, que establece la omisión en el acta de alguna formalidad, solo la privará de sus efectos o tornará invalorable su contenido cuando de ella no puede ser suplidas con certeza sobre la base de otros elementos de la misma actuación o actuaciones conexas. Aquí el cuestionamiento es de que no se le ha dicho por los cargos, que no se le ha señalado los generales de ley en el acta de intervención. Señor, aquí sí se le está señalando en las actas de notificación de intervención. Ahí señala sus generales de ley y señala el motivo de su intervención. En la acta de lectura de sus derechos también están sus generales de ley. En el acta de registro personal también. Y se le enseñan los motivos de por qué se le están deteniendo. Se le está interviniendo, deteniendo al expresidente, las razones. Señalan las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Con referente a la defensa, que no me alcanzó el tiempo de señalar, la defensa técnica de Aníbal Torres, quiero señalar que es el mismo investigado quien lo señaló como abogado, como su defensa técnica. Él mismo señaló al investigado Aníbal Torres que sea la defensa técnica, y él estuvo desde el inicio, desde el principio. Es más, se puede verificar que él firma el acta de lectura de derechos, del buen trato, del registro personal. Él mismo lo ha firmado. Y con referente a la incompatibilidad, acá no hay ningún tipo de incompatibilidad. Aquí existe el abogado Aníbal Torres, si bien es cierto, fue asesor 2 de la TCM, sin embargo, eso no lo limita para que él ejerza una defensa técnica, toda vez que la norma señala que lo va a limitar cuando vea un caso que lo está conociendo en la institución pública donde trabaja. Sin embargo, acá se trata de un caso de flagrancia que ha cometido en el momento un expresidente, que no tiene nada que ver con la función que ejercía
el investigado Aníbal Torres como asesor 2, ¿no? Además, las incompatibilidades están señaladas en la ley orgánica. En el artículo 287 de la ley orgánica del Poder Judicial señala qué cargos son incompatibles con el patrocinador, cargos que no tenía Aníbal Torres, ¿no? Y la ley que señala de que no puede conocer casos en la cual son incompatibles al cargo es la ley 27.588, literal F del artículo 2. En este caso, como vuelvo a repetir, era un caso de flagrancia que no tenía nada que ver con la PCM, con la presidencia del Consejo de Ministros, los casos que conocía Aníbal Torres. Por lo tanto, tenía todas las condiciones, era una persona que tenía todas las prerrogativas para hacer defensa técnica. Estaba inscrito en el Colegio de Abogados, no tenía ningún tipo de impedimento, por lo tanto, era una persona idónea, a diferencia de lo que señala la defensa técnica, que dice de que no, porque tiene un cargo público, pero no es por tener un cargo público, sino por las consideraciones de las leyes que ya he mencionado. Finalmente, señala, que también fue, no lo señalé, que hay una inobservancia al artículo 259, 263 y 264 del Código Procesal Penal. Sin embargo, no señala cuál sería, o no precisa cuáles serían esas inobservancias. En el artículo 259 se ha dejado en claro que se le detuvo en el supuesto de cuasi flagrancia, contemplado en el numeral 3. Con respecto al artículo 263, consta en actas de la Policía Nacional, informó al detenido Castillo Terrones los delitos que se le atribuyen y comunicó el hecho a la fiscal de la Nación. Y con referente al artículo 264 sobre el plazo de detención, es el mismo juzgado, su misma judicatura, señor Juez Supremo, quien ha determinado el plazo, que declaró fundado el requerimiento por el plazo de 7 días, dada la complejidad del caso. Por lo tanto, señor Juez Supremo, considero que los fundamentos alegados por la defensa técnica carecen de toda legalidad, de todo sentido. No podemos también pretender presentar tutelas de derechos. Quiero finalizar teniendo un plazo, ¿no? Un plazo establecido que más aún la misma defensa la misma defensa del investigado ha cuestionado la prórroga de plazo. ¿Cómo pretende cuestionar y que se aceleren las investigaciones si presenta tutelas de derechos? ¿Con qué finalidad? ¿Para dilatar las investigaciones, señor Juez Supremo? No, tenemos muchas diligencias que actuar, tramitar, y no es, considero, según los fundamentos expuestos por la defensa técnica, no tiene ningún asidero legal. Por lo tanto, esta fiscalía solicita, muy respetuosamente, se declare infundado la tutela de derechos. Muchas gracias. Gracias, señora fiscal. Por la Procuraduría, ¿algo más que agregar? Sí, señor magistrado. Solo 4 puntos van a ser precisos para cerrar nuestra intervención. El abogado ha señalado que lo que se pretende es convalidar el acta de intervención policial. Señor, nuestra posición ha sido clara en relación a ello. No pretendemos convalidar el acta de intervención policial. Consideramos que el acta de intervención policial ha sido válida en todos sus extremos por los argumentos que ya hemos expuesto. No han sido los actos irregulares. El artículo 121 autoriza de forma clara y taxativa que, por ejemplo, no figure la firma del investigado cuando exista plena certeza de quiénes están interviniendo. Ahora bien, el abogado ha hecho una revisión al acta de lectura de derechos y que éstas se habrían dado en 2 momentos. Consideramos que si bien por un lado, por los aspectos formales, lo que se está debatiendo aquí es el acta de intervención policial, ¿no? Entonces, en relación a las actas de lectura de derechos y a las presuntas vulneraciones que se habrían dado en estas 2 actas o que se habrían dado 40 minutos después, los argumentos de la Procuraduría se van a limitar a los ya expuestos. En relación a los hechos que se le habría, a la lectura de los hechos que no se le habría dado de forma precisa al investigado Castillo Terrones. Con referencia a este punto, ya hemos señalado, y también lo ha vuelto a reiterar la señora Fiscal Suprema, de que la lectura de los hechos al investigado... Doctora, ya eso lo reiteraron, pues eso ya está claro. Sí,
Ajá. Y finalmente, el señor abogado señala que esa Procuraduría no ha participado en la detención policial. Bueno, es evidente que la Procuraduría no ha sido notificada, pues, puesto que la intervención policial no va a esperar a que se notifiquen a las partes procesales para detener a una persona, más aún si estamos ante casos de flagrancia, cuasi flagrancia, ¿no? Por lo que es evidente que la actuación y la participación de la Procuraduría en la intervención policial inicial o la detención en casos de flagrancia no ha sido requerida ni necesaria. Entonces, reiteramos, señor, que se consideren los argumentos que se han esgrimido en esta audiencia y que se declare infundada la solicitud de tutela de derechos que ha sido interpuesta por la defensa del señor Pedro Castillo Terrones. Concluimos con ellos. Gracias. En el centro penal solucionaron el tema del audio. Ahora, señor magistrado. Buenos días, ya tienen solucionado. Su Sí. nombre completo y su DNI, le voy a dar 3 minutos, señor Castillo, para que sea breve sobre los hechos. Nada más. Gracias, señor magistrado. Quien habla es el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, identificado con DNI 27427864. Señor magistrado, cuando yo decido conducir a mi familia a la Embajada de México por los hechos que venía sufriendo mis hijos y mi esposa, decido irme en el mismo cofre, en la misma movilidad del presidente de la República. Pido que me acompañe el señor Aníbal Torres para ir y volver. Y cuando estábamos a la altura, cerca de la prefectura, detienen la movilidad y empiezan a apuntar con metralletas donde iba yo con mi esposa y mi hija, y en el carro posterior estaba mi hijo menor, Arnold. Y a ambas movilidades empezaron a apuntar, a ametrallar. Y cuando le pregunto a mi seguridad, baja de la movilidad, le digo, ¿qué cosa está pasando? Luego regresa y dice, hay una orden para conducirle a la prefectura. Dígame, señor magistrado, ¿eso no es un secuestro? A raíz de eso se generan todas estas cosas. A raíz de eso es cuando se presentaba, me daban formatos. En todo caso, firma esto, firma lo otro. Se aparecieron muchas personas, se llenó de policía la prefectura, venían y se identificaban varios fiscales, sabiendo la fiscal de la nación. Todo esto era parte de un complot. Entonces, a raíz de eso es que se genera. Yo iba, no estaba jugando, no había ningún tipo de flagrancia. Estaba yendo a dejar a mi familia en la Embajada de México porque el hostigamiento a una familia que viene del interior del país era enorme. Hicieron un allanamiento a Palacio de Gobierno en horas de la noche. Encontraron a mis hijos dentro de su cama y cuando aparecen la gente, en todo caso los uniformados, en Palacio de Gobierno, en su propio domicilio, mis hijos estaban traumados. Por eso es que, frente a los hechos, decido quedarme acá para ver de qué manera solucionamos los casos que tiene el país y dejar a salvo a mi familia. Y a raíz de eso se genera este secuestro. Por lo demás, debo agradecer este espacio y ratificar lo que mi defensa el día de hoy ha manifestado. Muchas gracias. Gracias. Doctor Cifuentes, una pregunta. ¿Qué acta específicamente es la que ustedes con esta tutela argumentan se pretende excluir? Porque he entendido que es el acta de intervención policial, pero en su tutela habla usted de varias actas. ¿Qué acta es en específico? La acta de tutela de derechos, doctor, de fecha 7 de diciembre, generada por el coronel PN Walter Brian Eric Ramos Gómez. Ese es el acta que usted solicita que se excluya. Toda vez que esta acta no fue firmada por los fiscales, y también habla acá que se anexa constancia de buen trato, acta de registro personal, incautación con sus respectivos folios y cadena de custodia. Ya, okay. Habla de todo ello. Ya, gracias, doctor. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita una tutela de derechos, así como de la Fiscalía, que solicita que se declare infundada, y la Procuraduría, y también al señor imputado, se va a resolver y se va a notificar a sus casillas electrónicas. Siendo las 12:55, se declara concluida la presencia de ellos.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself alive. But I